Vamos a dejar la plaza a Diego para el mensaje para nosotros. Y sabemos que es la parte importante de este culto, de escuchar la palabra de Dios. Amén. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. No sé, bueno, Remy habló sobre verme, pero creo que el objetivo es que yo también los pueda ver, para que todos nos podamos ver. Y es de verdad una bendición poder estar juntos en congregación. Dios es bueno. Vemos las maravillas que Dios está haciendo con esta congregación y podemos decir Dios es bueno. No porque todo esté bien, porque no todo está bien, sino porque Dios nos acompaña en cada paso del proceso. Dios es bueno y en todo tiempo bueno es Él. Les voy a compartir algo. Cuando uno prepara el mensaje, uno recibe bendición, porque es el primero en ser ministrado por la palabra, pero no el último. Porque Dios nos tiene una palabra para nosotros, no mediante lo que yo voy a decir, porque tal vez tenga ideas interesantes, pero la palabra de Dios es la verdad. Y si no nos basamos en la palabra de Dios, pues hablamos cosas sin sentido, cosas vacías. Y yo sé que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros esta mañana. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 32, del 24 al 31, y vamos a leer la palabra. Y dice así: Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. El título del mensaje del día de hoy es sencillo, es directo, es poderoso, es: no te des por vencido. Vamos a inclinar nuestras cabezas para entregar este mensaje al Señor, para que sea Dios quien nos guíe, quien guíe nuestros corazones a través de este mensaje. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno, eres un Padre que nos ama, eres un Padre que nos habla. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es la verdad. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos ministra, Señor. Estamos aquí deseosos de escuchar, Señor, lo que tienes que decirnos a través de tu palabra, Señor. Estamos aquí y queremos que nos abras los corazones, Señor. Gracias, y que la gloria siempre vaya hacia ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Este pasaje nos habla sobre Jacob. Nos habla sobre Jacob cuando él estaba volviendo desde la casa de su tío Labán. Después de haber trabajado durante 20 años, al fin le estaba volviendo a su casa. Y fue por orden de Jehová que él volvía a su casa, porque él le dijo: vuelve a la casa de tu parentela. Y entonces él estaba en camino a casa, pero para llegar a casa tenía que cruzar por las tierras de Esaú. Nos acordamos de Esaú, de ese su hermano gemelo, de que había nacido casi al mismo tiempo y de que Jacob le había robado su progenitura.
esa bendición que su padre les iba a dar. ¿Se acuerdan, no? Que le había hecho creer a su padre que él era Esaú con los pelos y todo para que pueda recibir esta primogenitura. Y entonces Jacob, para volver a su casa, tenía que volver a cruzar esta persona que pensaba que tenía tanta rabia, tanto odio contra él. Y es por eso que él mandó a sus mensajeros para que vayan a ver un poquito, para que toquen terreno, ¿no? Para que vean cómo están las cosas. Y esto lo podemos leer en Génesis 32, del 6 al 8, y que nos dice la palabra: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¡Qué bien! Él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Jacob había recibido malas noticias, que su hermano lo iba a recibir, pero con 400 hombres. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Se puso a orar? No, no se puso a orar, sino que tuvo miedo y se preocupó. Y empezó a decir, ok, viene con 400 hombres. ¿Qué estrategia puedo tener como para salvarme o que mi gente se salve? ¿No? Y es por eso que dijo, ok, entonces, si estamos juntos y nos atacan, pues morimos, no podemos correr. Pero si hay 2 campamentos, ataca uno y el otro se puede escapar. Lo que Jacob hace es algo que nosotros naturalmente hacemos. Cuando estamos enfrente a un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Pensamos y pensamos y pensamos en el mismo problema. Lo analizamos, decimos, pero ¿qué? Si pasa esto, pues voy a hacer esto. Pero ¿qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa el otro? Y tenemos 1000 escenarios en la cabeza de todas las cosas malas que pueden pasar. Y lo pensamos una y otra vez. Queremos prepararnos como Jacob con un plan A, con un plan B, y queremos tener control de todo. Pero hay muchas cosas que sí podemos controlar, pero hay muchas que no. Hay muchas cosas que no podemos controlar. ¿Cuál es la diferencia entre ocuparse y preocuparse? Ocuparse es cuando puedes hacer algo. Ocuparse es cuando puedes preparar, puedes cambiar, puedes ponerte a obrar para tratar de solucionar las cosas. Pero preocuparte es justamente cuando no puedes hacer nada y lo pasas en tu cabeza una y otra vez. Si tenemos una entrevista de trabajo, podemos preparar para la entrevista, podemos preparar las preguntas, podemos preparar nuestro currículum, podemos dormir bien la noche anterior para estar en forma al día siguiente, podemos ponernos elegantes, peinarnos, estar listos para la entrevista, pero no podemos controlar qué preguntas nos van a hacer durante la entrevista. No podemos controlar si le vamos a caer bien al entrevistador o no. Hay cosas de que no podemos controlar y eso nos preocupa. Y Dios quiere que nos ocupemos. Sí, que nos ocupemos, pero que no nos preocupemos. Nos dice en Filipenses, la palabra del capítulo 4, del 6 al 7, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos tener paz en medio de la preocupación?
¿Cómo podemos tener paz cuando estamos con problemas enfrente? Pues tenemos que justamente, nos dice este versículo, bienvenidos, pasen. Justamente nos dice este versículo que tenemos que reemplazar la preocupación con oración. Tenemos que reemplazar este pensamiento con oración y oración. No solo una vez, sino varias veces. La palabra dice, orad sin cesar. No pares de orar. También tenemos que dice, dar acción de gracias. Pero gracias, ¿por qué? ¿Porque se va a cumplir como yo lo quiero? No, sino porque se va a cumplir como Dios lo tiene previsto. Y eso es mucho mejor de lo que yo quiera. Entonces tenemos que cambiar la preocupación por la oración. Y también tenemos que reconocer que hay mucho que nosotros no podemos manejar. Hay muchas cosas de que nosotros no podemos controlar. Y eso está bien. Y eso está bien. Entonces, no me puedo ocupar de que si la palabra le va a tocar a mi esposo o a mi esposa, pero Dios sí. No me puedo ocupar si me va a ir siempre bien en el trabajo, pero Dios sí. No me puedo ocupar de ese examen médico, pero Dios sí. Démosle a Dios lo que Él se va a ocupar, porque cuando ya no es nuestra batalla, es la batalla de Dios. Y así dice la palabra que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuidará de nuestros corazones en Cristo Jesús. Y es así como Jacob, después de toda la preocupación, después de toda la planificación, él sí oró a Dios. Lo vemos en el versículo 11 que le dice a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y después de esto dice la palabra que se durmió en paz. Ahora, también dice la palabra que en plena noche Jacob se despertó. Y él tomó a su familia y caminaron y cruzaron un río, y es ahí donde él quedó solo. Y es así como encontramos a Jacob en el pasaje que leímos en el principio, con preocupaciones, con un gran problema y solo. En el versículo 24 nos dice la palabra, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Nos cuenta la palabra que de la nada Jacob se pone a luchar con un varón hasta el amanecer, toda la noche hasta el amanecer. Y nos va a contar sobre esta pelea. Lo seguimos leyendo, versículo 25 al 28. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Esta no es una lucha normal. No es una lucha normal. Este no es un hombre. Nos dice la palabra que Jacob estaba luchando con Dios, no con un hombre. En el versículo 30 nos dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora, primeramente, ¿cómo puede ser que Jacob diga de que luchó con Dios, pero en Juan 1:18 dice, a Dios nadie nunca le ha visto? ¿Cómo puede ser esto? Pues con quien lo que vio Jacob
con quien luchó Jacob era lo que se llama una teofanía, una representación, una manifestación física de Dios. Pero no vio la integridad de Dios, porque toda la gloria de Dios verla es imposible, porque Dios es glorioso, Dios es infinitamente grande. O sea que él luchó con esta manifestación física de Dios. En Oseas, por ejemplo, incluso dice que Jacob había luchado con un mensajero de Dios, con un ángel también. Y no es anormal de que Dios se manifieste a su pueblo con esto. Por ejemplo, con Moisés se manifestó a través de una zarza, un arbusto ardiente. Con Abraham se manifestó como un visitante también que le habló. Es decir, que Dios se manifestó a Jacob en la forma de un luchador. Pero ¿por qué un luchador? ¿Por qué alguien que pelea con él? Pongámonos a pensar que Jacob había luchado toda su vida. Desde su nacimiento, Jacob luchó. En el vientre de su madre luchó para salir de ahí agarrándose de la pierna de su hermano. Luchó por su herencia. Luchó para casarse con su mujer. Toda su vida Jacob luchó. Dios se le presentó a Jacob de la manera que mejor lo iba a reconocer, como un luchador. Y el objetivo de Dios no era destruir a Jacob. El objetivo de Dios no era vencer a Jacob. El objetivo de Dios era transformar a Jacob y darle una revelación. ¿Y cuál es esta revelación que Dios le quiere dar a Jacob? Que la perseverancia trae bendición. No te rindas. Jacob pasa de un problema grande a un problema peor. Jacob pasa de una pelea mañana a una pelea hoy, inesperada. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Que pasamos de una prueba a otra prueba y a otra prueba. Pasamos de un problema grande y se nos surge un problema peor. Que estamos cansados de seguir tanto el camino y estamos cansados y otra angustia y otro problema. Y le pedimos a Dios, Dios, ¿cuándo va a parar esto? Y tal vez estamos batallando con el trabajo, tal vez estamos batallando con nuestras relaciones, tal vez estamos batallando con nuestra soledad. Pero hermano, hermana, no te puedes dar por vencido. No te puedes dar por vencido y lo puedes decir, no me soltaré. No me voy a soltar, no te dejaré, no me voy a dar por vencido con mi matrimonio, porque Dios tiene el control. No me voy a dar por vencido con mi trabajo, porque Dios tiene el control. Dios tiene planes para mí, me lo ha dicho. No me puedo dar por vencido. Y muchos cuando entran en una temporada de prueba, lo primero que desean hacer es decir, yo ya no puedo. Yo quiero tirar las riendas. Yo quiero decir, ya basta todo y volver atrás. Pero hermano, hermana, no te puedes soltar. Yo he decidido seguir a Cristo, como dice ese himno, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no me voy a rendir, porque Dios me ha llevado por tanto camino que no me voy a rendir. Y a veces cuando queremos solamente soltar todo, podemos decir, no me voy a soltar, porque es Dios quien nos dará esa potencia, nos va a dar esas fuerzas, nos renueva de fuerzas de día en día. Dios está contigo, hermano, hermana. La mano de Dios está en tu vida y tú lo has visto. Tú has visto cómo te ha librado de tantas cosas y puedes estar seguro de que seguirá apoyándote, que no te soltará. Y tenemos un ejemplo de alguien que no se soltó, a pesar de todo, que no se soltó, que es nuestro Salvador, Cristo Jesús, que Él estaba en la cruz y tenía toda la autoridad y poder de salirse de ahí, de salirse, de soltarse de ahí, y Él no lo hizo por amor.
Y podemos estar seguros de que Él nos dará esas fuerzas para decir, no te dejaré. En 2 Corintios 4, del 16 al 17, dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No te des por vencido, hermano, hermana. Y sé que a veces queremos dejarlo todo, pero el camino es largo, sí, pero la recompensa es eterna. Ese excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios. Génesis 32, del 31 al 32, dice, lo vamos a leer. Voy a tomar un poco de agua. Génesis 32, del 31 al 32 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Después de la lucha salió el sol y Jacob estaba cojeando. Jacob estaba cojeando porque durante la lucha se rompió su tendón. ¿Alguna vez alguien ha tenido este tendón roto? Uno de mis mejores amigos lo tuvo últimamente y me comentó qué es lo que pasa. Y me comentó de que en términos médicos tenemos varios músculos que vienen, todo esto, y que los tendones los agarran y nos ayudan a caminar, y que son varios. Y que cuando se rompe el tendón, pues el músculo se retrae y el tendón se vuelve atrás. Y dice que es un dolor tan insoportable que no puedes tolerarlo. Y no es un dolor que pasa así, es un dolor que sigue y sigue y sigue. Pero eventualmente puedes caminar. Cojeas, pero caminas. Tu cuerpo se acostumbra al dolor, los nervios dejan de funcionar como antes y el tendón se queda recogido. Jacob tenía que soportar esa herida y salió cojeando de ahí, pero eventualmente siguió caminando. Y tal vez tú hayas sentido ese dolor, tal vez hayas tú pasado por una situación que era tan fuerte que no pensabas que podías volver a caminar después de esto. Pero caminaste, pero seguiste yendo. El dolor seguía ahí, pero ya se volvió parte del día a día. Y pensamos a veces que la evidencia que Dios actúa en nuestras vidas es una prosperidad, es tener una gran casa, una gran familia. Pero la evidencia de que Dios había actuado en la vida de Jacob era que Jacob estaba cojeando. La evidencia de que Dios está en nuestras vidas no es mi gran carro, mi gran casa. Eso es un evangelio de la prosperidad. La evidencia que Dios actúa en tu vida y la mía es nuestro testimonio. Es todo ese camino por el cual Dios te ha traído. Todo ese desierto por el que Dios te ha hecho pasar, pero siempre ha estado contigo. Porque es tu testimonio que cuenta la grandeza de Dios. Son esas cicatrices que cuentan todo lo que Dios ha sanado. Porque las cicatrices cuentan de las heridas más grandes, pero que fueron sanadas. Dios está contigo y lo muestra en tu testimonio, porque es el testimonio de lo que tú has pasado, porque las cicatrices cuentan todo lo que Dios ha hecho en tu vida, y por eso nunca tengas vergüenza de tus
cicatrices. Nunca tengas vergüenza de tu testimonio. Yo tengo una cicatriz aquí que me recuerda todo lo que Dios me ha hecho pasar, esa recuperación para que yo pudiera estar aquí predicando la palabra. Y es gloria a Dios. Esta cicatriz, nuestras cicatrices, son un trofeo de la victoria de Dios en nuestras vidas. Y gloria a Dios por ello. No tengas vergüenza de tus cicatrices, porque muestran la grandeza de Dios. Te voy a decir algo, hermano, hermana, tu cojear el día de hoy no impedirá tu propósito mañana. Y lo voy a repetir, tu cojear el día de hoy no impedirá tu propósito el día de mañana. Porque Jacob salió cojeando de ahí, sí, salió con esa herida que le duró toda su vida. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 11:21, nos va a hablar sobre Jacob. Y nos dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Dios le permitió a Jacob conocer a sus nietos, a los hijos de sus hijos y bendecirlos. Y la más grande bendición de Jacob fue el hecho de que pudo pasar esa bendición a los hijos de sus hijos. Inclinado, cojeando, sí, pero inclinado y apoyado sobre su bastón. Su cojear ese día no impidió su bendición el otro. ¿Y cuál es el desenlace de esta historia? Porque queremos saber qué es lo que pasó con el hermano y todo. Cuando viene la mañana, porque Jacob luchó toda la noche hasta la mañana, él fue a ese campo e hizo lo que había planeado. Había puesto los dos campamentos, los dos grupos ahí. Ese era parte del plan, de que en caso de que Esaú atacaba a uno, pues el otro podía correr e irse. Pero él estaba cojo, no podía correr. Y vamos a leer lo que dice la palabra en el capítulo 33, del 1 al 3. Dice, alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. En vez de correr, Jacob se inclinó, no para rendirse. Él había luchado con Dios toda la noche sin rendirse. ¿Cómo se va a rendir ahora sin dar pelea? Pero él sabía que la única opción no era pelear, sino que la única opción era el perdón. La única alternativa ahí era el perdón. Y el único que podía obrar en el corazón de su hermano era Dios. Y es por eso que Jacob se inclinó. Y nos dice en el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Jacob le entregó la batalla a Dios. Y Dios le dio muchísimo más de lo que hubiera esperado. Y después de todo esto, Jacob llegó a una ciudad que se llama Siquem, donde tenía que ir, y es en ese lugar donde erigió un templo para Dios. Lo vemos en el versículo 20 que dice, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Él dijo, Dios es mi Dios en este altar. Y Dios nos quiere decir que Él es nuestro Dios, que en la victoria Él es nuestro Dios.
En la derrota, Él sigue siendo nuestro Dios. En la batalla, Él es nuestro Dios. Dios le dijo a Josué: como yo estuve con Moisés, estaré contigo siempre. No te dejaré, no te abandonaré, no te desampararé, le dijo. Dios te dice a ti: no te dejaré, no te abandonaré, porque Él es Dios. Y tal vez tú sientas hoy que estás en una lucha con Dios. Tal vez lo hayas sentido así. Solo quiero decirte que tu lucha no es contra Dios, es con Dios. Que Dios está aquí con nosotros. No, Dios lucha con Jacob no para vencerlo, sino para transformarlo. Porque Jacob, ese hombre luchador, cargaba con mucho. ¿Quién se siente identificado con eso? Cargaba con mucho, había peleado por mucho tiempo, cargaba con culpa, cargaba con un nombre que definía su pecado. Porque el nombre Jacob quiere decir el que agarra, el que usurpa. Su mismo nombre definía lo malo que había hecho. Y es por eso que Dios le dice a Jacob: ¿cuál es tu nombre? No le pregunta cuál es tu nombre porque no lo conocía. Jesús varias veces les decía a las personas: ¿quieres ser sanado? Obvio que quiero ser sanado, pero lo que Dios quería es escucharlo de los labios de Jacob. Le dice, cuando le dice cuál es tu nombre, le dice Jacob. Jacob le dice su pecado: yo soy usurpador, yo soy el que agarró. Y Dios lo quiere transformar con la lucha y quiere convertirle con una nueva identidad. Porque Dios le había dicho: tú ya no serás Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Dios con nuestra lucha nos quiere también transformar. Nos quiere también probar nuestra fe para fortificarla. Porque dice la palabra que no hay fe más grande que la fe que ha sido probada como el oro. Que es más cara que el oro, que es más valiosa que el oro. Dios quiere darnos una nueva identidad a través de esta lucha. Solo ve con Él con toda confianza, con toda honestidad. No escondas tu pecado, porque Dios lo conoce todo. Solo ve con Él con el corazón abierto y dile: Señor, heme aquí con todo lo que estoy, con todo lo que tú ves. Haz en mí lo que tú quieras hacer. Y dicen en el versículo 30: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tal vez tú estés en ese lugar que se llama Peniel, donde Dios quiere que tu fe sea fortificada. Y como decía Job: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Tal vez te habían contado lo que es Dios, pero es en la prueba que tú lo ves de verdad en tu vida. No sé en qué estación en tu vida estés o lo que tengas en el corazón en este momento, cuál es tu batalla el día de hoy. Solo sé que necesitaba decírtelo, hermano, hermana: no te des por vencido. Puedes decirlo: no te dejaré. Puedes decirlo una y otra vez: no me voy a soltar, no te dejaré, como Jacob. ¿Y sabes qué? Dios no te dejará. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga.